10 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, nuevamente acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo una hora con literatura, arte, educación, también, por supuesto, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de los teléfonos 4372-2841, 4372-3061, a través de nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com y también a través de nuestro Facebook de Generación Abierta. El viernes pasado dimos comienzo en el Café Montserrat a un nuevo inicio de ciclo, en este caso del ciclo 2017, de nuestro café literario Antonio Oliverti, del cual después comentaremos algunas cositas, pero entre otras cosas se presentó la revista Generación Abierta, el número 72 de Generación Abierta, y una de las personas que tuvo a cargo la presentación fue justamente Adriana Gaspar, a quien tenemos en línea porque vamos a charlar un poquito de artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, bueno, muy bien. Justamente estaba escuchando lo que vos decías y la verdad que fue una hermosa noche de poesía y, bueno, conjuntamente con la presentación de la revista, ¿no es cierto? La verdad es que es un número fantástico, con notas muy valiosas. Y bueno, y en lo que toca a artes visuales, creo que lo mismo, viste, que es muy representativa, todos los artículos que hay, muy representativos de lo que está pasando en el mundo contemporáneo. Así es. En el mundo contemporáneo, de cuestiones, géneros que se han generado en el mundo moderno, ¿no es cierto? Sí. Como digo siempre. Yo quería comentar algunos artículos de la revista. Hay una entrevista que le hice a Héctor Canons, que es artista, curador, educador, gestor cultural independiente, con base en la ciudad de Nueva York. Un artista que estudió literatura comparativa, cinematografía, obtuvo posgrado y que tiene un trabajo interdisciplinario que integra las nuevas tecnologías con narrativas visuales, cinematográficas y performáticas. Y lo interesante es, además de toda su trayectoria y de toda su labor, las temáticas que aborda,
identidad, temáticas como de identidad, temáticas de género, políticas migratorias y del desplazamiento geográfico. Me parece que son temáticas muy profundas y bueno, y la verdad es que le hice una entrevista y me resultó realmente, Luis, muy interesante, muy profunda, porque una de las primeras preguntas que yo le hice es qué es para él el arte de la performance. Claro. ¿No? Y la verdad es que, bueno, yo un poquito lo conté el otro día en el café. Justamente lo quise destacar porque estábamos en un ámbito literario, entonces me pareció importante leer algunos párrafos de la entrevista para que, bueno, los escritores conozcan un poco qué es este mundo. Si bien la mayoría sabe que es el mundo de la performance, pero cuándo se originó y que realmente tiene bases muy profundas dentro de lo que nos dice Héctor Canonge, nos dice: mi práctica dentro de la performance se informa de mi experiencia vivencial, mi historia, así como también del conocimiento que tengo de la literatura, del cine y de la filosofía. Si bien mi obra toca aspectos de la memoria y lo ancestral, para mí la estética, el contenido y el contexto es muy importante en la performance. Además, nos dice que el arte de la performance es más que una expresión corporal, que es una disciplina dentro del mundo contemporáneo, dentro del arte contemporáneo, porque ya está establecido en distintas universidades del mundo el arte de la performance como disciplina, ¿no es cierto? Sí, vos lo remarcaste muy bien. Yo lo remarqué el otro día. Acá también en algunas carreras también está en el UNA el arte de la performance. Si bien, bueno, tiene su origen, es un lenguaje, un accionar que tiene su origen en principios del siglo XX, porque creo que el origen que le da la performance nace con el Dada, que ahora ya se cumplieron 101 años. Pero bueno, como que se legitimó como género, a mi criterio, creo que como género se legitima en la década del 60, como género, porque digamos, el arte de la performance se trabajó en el dadaísmo, claro, y en mucho décadas tiempo siguientes. antes, claro. Pero ya cuando, digamos, una disciplina toma fuerza como género, ya tiene, digamos, otro sustento. Y creo que ya hace muchas décadas que la performance se legitima como género autónomo, ¿no es cierto? Sí, y me parece que esto es lo interesante. Además, establece muy bien Canonge la diferencia entre lo que es un accionismo activista y lo que es una performance. O sea, que el accionismo activista no necesariamente llega a ser arte. Claro. Porque viste que hoy algo que nos pasa es que la palabra performance está muy utilizada. Sí. En cualquier ámbito, vos prendés la televisión, escuchás radio, lees una revista, un diario, y es muy utilizada, y no siempre es utilizada adecuadamente. Y además, hay mucha gente que escucha esa palabra y no sabe de qué estamos hablando. No sabe de qué se trata. No sabe de qué se trata. Sí. Entonces, me parece que es una entrevista, la verdad, muy valiosa. Además, nos habla mucho también de su labor como curador independiente, su labor como curador independiente en los últimos años. Yo también le pregunto las coincidencias y las disidencias que hay en las acciones públicas, en lo que son todo ese quehacer de la acción pública entre Nueva York y América del Sur, como por ejemplo Argentina. Y bueno, todo esto lo hace realmente muy interesante porque tiene mucha solidez esta entrevista. De hecho, hay un pensamiento de él, una frase que él dice en la entrevista, que nosotros la hemos puesto como subtítulo, que dice: si bien mi obra toca aspectos de la memoria y lo ancestral,
para mí la estética, el contenido y el contexto es muy importante en el performance, que es justamente lo que yo dije al principio, y lo vuelvo a destacar. Y lo mismo, no sé si recordarás, hice en Montserrat, leí ese aspecto de él y después lo comenté, que era el subtítulo que habíamos elegido. Así es. Porque me parece que de esto habla la profundidad y el sustento que tiene este artista y que lo replica en su entrevista. La entrevista, fantástico, Adriana. Bueno, quedarán las otras notas para el próximo martes seguramente, porque está bueno que puedas comentarlo así un poco en forma detallada para que la gente sepa bien de qué trata la nota, de quién trata la persona entrevistada, como vos recién hiciste, ¿no? Sí, por supuesto, esto me parece que es muy valioso, y bueno, y así también los oyentes pueden tomar contacto para después adquirir Generación Abierta. Fantástico, Adriana. Bueno, nos reencontramos el martes próximo. Hasta la semana que viene. Que sigas muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, queremos agradecerle a Elvira Ciancia, María D'Alessandro, Cecilia Rodríguez Jarro, Mirta Ruiz, Talleres de Lectoescritura, Elena Barile, el poeta Horacio Laitano, Lirian París, Susana Fabricana, a quien tuvimos no hace mucho en nuestro programa, a la poeta Cintia Raskowski y a Elisa de Gistani, quien siempre tiene la deferencia de replicar nuestras gacetillas con nuestro café literario, Antonio Liberti, nuestros programas radiales en su sitio. Así que bueno, a todos ellos que se comunican con nosotros y que comparten este proyecto cultural, les mandamos nuestro saludo. Vamos a ir al primer tema musical. Hoy nos va a acompañar el grupo Varaundas, un grupo integrado por Ciro Pertuzzi, Pili, Cristian Vereda y Carlos Begueir. Vamos a escuchar un tema de este CD que nos ha llegado, que fue grabado en la provincia de Mendoza. Adelante, por favor. Y aquí estoy, llorándote, mi corazón no te olvidó. Y esa plaza en donde solíamos jugar, guardo recuerdos que no puedo olvidar. Y al despertar en el jardín, yo suelo verte y sonreír, como un fantasma que me viene a visitar, con la esperanza de volvernos a encontrar. Y ella descansa en ese punto cementerio, descansa, juntando flores en su tumba, descansa. Y yo estoy muerto porque ya no estás. Plaza en donde solíamos jugar, guardo recuerdos que no puedo olvidar. Y al despertar en el jardín, yo suelo verte y sonreír, como un fantasma que me viene a visitar, con la esperanza de volvernos a encontrar. Y ella descansa en ese punto cementerio, descansa, juntando flores en su tumba, descansa. Y yo estoy muerto porque ya no estás. Y ella descansa en ese punto cementerio, descansa, juntando flores en su tumba, descansa. Y yo estoy muerto porque ya no estás. Y ella descansa. Y
por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar. Ya sea en auto, moto o bicicleta, miremos antes de cruzar una esquina y démosle el paso a los peatones. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Tomamos contacto con la escritora Anabel Aguilar Brilli, nacida en Costa Rica. Anabel es graduada como bióloga en la Universidad de Costa Rica. Ha publicado a la fecha varios libros en narrativa y poesía. Actualmente reside en Toronto, Canadá. ¿Qué tal, Anabel? Un gusto poder establecer este diálogo con vos. Quisiera preguntarte en primer lugar, ¿quién nació antes, la bióloga o la escritora? ¿O se dio en un mismo tiempo histórico en forma paralela? Me encuentro muy bien. Es un gusto participar en este programa. Gracias por invitarme. Antes de aprender a leer y a escribir, me gustaba inventar historias y contarlas a mi abuelita y a otras personas. En la escuela escribí una vez un cuento. Era un cuento divertido. Le gustó tanto a la maestra que me condujo hasta la dirección. Allí había un cuaderno empastado en un escritorio. El cuaderno era inmenso, al menos así lo vi yo. Ese es el único premio literario que he tenido. La verdad es que nunca mando mis escritos a concursos y las veces que las editoriales los han mandado no he ganado. Sería muy bonito ganar un premio, pero no es indispensable. Escribo como una necesidad y me produce gran placer. En mi infancia y adolescencia escribí un diario. Dicen que un diario es lo más cercano a la poesía. Mi mamá, curiosa, lo leyó y yo, indignada, lo quemé. Luego vino la biología. Cuando finalicé mis estudios secundarios en un colegio de monjas, ingresé a la Universidad de Costa Rica. Muchas de mis compañeras no tuvieron estudios universitarios porque los papás les decían, usted no puede ir allí porque allí hay hombres. Entonces al menos tuve el privilegio de entrar. La verdad que me hubiera gustado mucho hacer la carrera de letras, pero para los papás no era una carrera bien vista para una jovencita. Las que estudiaban letras, decían ellos, son medio locas, atarantadas y con ideas raras. Y además visten diferente. Así que usted no va para allá, nos decían. Entonces opté por biología. Además me gustaba todo eso de la vida, de las plantas, de los animales, de la naturaleza. Me dediqué a la docencia. Di clases de biología y de química en muchos sitios de Venezuela. Estuve, entre otros lugares, en el delta del Orinoco, en Tucupita, a orillas del río Padre. Esa es una zona muy deprimida. Allí escribí con una amiga obras de teatro pequeñas para los alumnos del liceo. Hicimos varias presentaciones exitosas. Y para recaudar fondos para el vestuario y otros gastos solicitábamos donaciones de la comunidad. Una vez hasta rifamos una bicicleta. La verdad que esa fue toda una experiencia de vida para mí. Mi primera publicación fue el libro Orugario. Fue publicado por la editorial Costa Rica en 1998. Ese poemario estuvo 10 años en una gaveta. No sé, quizá por falta de confianza o por pudor no lo sacaba. La poesía desnuda a la persona y eso no es fácil. Gracias a mi amiga la poeta Márgara Rusotto, quien me aconsejó publicarlo, salió después de tanto tiempo. Antes de radicarte en Canadá, también viviste en Venezuela. ¿De qué modo influyó en tu escritura haber vivido en 3 países, cada uno con sus propias costumbres, sus propias culturas? A Venezuela llegué a vivir en el año 1970. Así que he vivido más tiempo en Venezuela que en mi propio país. En Venezuela asistí a talleres con importantes poetas y narradores, quienes me asistieron no solo en la escritura, también me orientaron en las lecturas. Siempre he sido una devoradora de libros, así que llevaba desde Costa Rica una maleta llena de letras. En mi cabeza,
Muchos de mis libros han sido publicados en Venezuela. Me acostumbré a vivir allá y le debo mucho a ese país. Lo quiero y lo sufro. He emigrado 2 veces y ya tengo 2 años viviendo aquí en Canadá. Un hijo vive aquí y así obtuve la residencia. Esta vez emigré por razones familiares y también políticas. Canadá me ha dado grandes satisfacciones en el mundo literario. En especial, asistir a los festivales internacionales de escritores y artistas que se lleva a cabo en la provincia de Quebec, en un sitio encantador, Val-David. Allí la fundadora y organizadora, la poeta rumano-canadiense Flavia Colma, recibe en la residencia a escritores y artistas de todo el mundo. Me siento muy bien en ese país, tan organizado, tan libre, tan respetuoso. Aquí todo el mundo cabe y eso me gusta mucho. Viajo a Costa Rica constantemente por razones familiares y porque necesito mantener mis raíces. Allí también he publicado muchos de mis libros y tengo un ambiente de amistades literarias muy agradable. Anabel, ¿cuáles son los temas de preocupación que volcás en tu literatura? Se habla mucho de las obsesiones que cada escritor lleva consigo mismo. Bueno, yo no sé si será una virtud o un defecto ser obsesiva, pero lo soy, también en mi vida privada. Mi poesía tiene mucho que ver con el tema femenino, Luis. Uno de mis poemarios lleva el título de Climaterio. El otro, el de Todopoderosa. Este fue publicado en España. Toco los temas del amor, de la vida, de la muerte. Tengo poemas considerados eróticos. Varios de estos están en una antología de poemas eróticos costarricenses. También he tratado el tema de la paz y lo contrario. La dictadura, las guerras, el militarismo, el totalitarismo. Esto se ve especialmente en mi poemario Sangre. En cuanto a la narrativa, además de mucho desgarre, hay mucha ironía. También se ve en mi poesía. En narrativa recibí el consejo y la ayuda de mi amiga y maestra, ya fallecida, la escritora costarricense Carmen Naranjo. Carmen era una mujer dispuesta a dar la mano a otros escritores. Lo hacía con la mayor naturalidad y respeto. Yo siempre digo que la gente más inteligente que conozco es la más sencilla. Por eso, cuando alguien me busca y me envía sus textos, le ayudo a motivarse, a encontrar su camino. Quien tiene esta misión literaria no puede asumir una postura arrogante y sentirse elegido como si fuera una isla aparte. Me parece muy importante, Anabel, esto que comentás acerca del escritor, su lugar en el mundo, su posición, poder mantener cierto nivel de control, ¿no? De eso que se suele hablar acerca del artista, de su narcisismo, y poder entender, ¿no? que tal vez su función dentro de una sociedad es realmente trascendente, ¿no? ¿Qué opinás vos? Sí, definitivamente, Luis. Un artista tiene que estar comprometido. Pienso que tiene que estar comprometido con su propio ser, con su propia conciencia. Un artista no puede quedarse callado ante la injusticia, no puede ser indiferente y tampoco puede ser solidario ni alcahueta de regímenes totalitarios que dañan a las personas, que producen desastres en los países. Yo creo que uno tiene que tener cierto compromiso. Definitivamente eso es así. Efectivamente, Anabel, coincido con vos. El artista tiene que tomar cierta distancia justamente y no quedar adherido, porque si no su voz crítica desaparece, ¿no? Queda absorbida. Contanos un poquito cuáles son tus proyectos más inmediatos.
Bueno, en este momento trabajo en mi antología de poesía. Seré traducida al inglés y al francés y luego voy a buscar editar. Esto no quiere decir que pare de escribir. Pensé hace unos meses que había dejado de escribir y que ya no publicaría más. Pero está tomando cuerpo un nuevo poemario, lo que me produce gran entusiasmo. Es que, mira Luis, hay momentos desérticos en la creación. Son los momentos en que lees, en que reflexionas, en que buscas. Luego viene ese estado que yo llamo 2 pasos detrás de la realidad. Entonces te surgen las ideas y las palabras a medianoche y tenés que tener tu libretica al lado para que no se te olviden. Llegan como una cascada, a veces en los lugares más inesperados. Y si tenés mala memoria estás perdido. Por eso lo de la libretica. También he escrito cuentos para niños y bueno, deseo traducir al inglés y publicar el último. Su título es Caballo Grillo. Aquí tenemos una gran controversia familiar porque al final del cuento muere el caballito y mi hija, quien es madre de 2 adolescentes, no paró de llorar en toda una tarde cuando lo leyó y me dijo que porque yo había matado a Grillo. Yo le dije, no lo maté, él murió. Y ese es el asunto en cuanto a los libros infantiles. Hay quienes consideran que pueden ser tratados temas tan fuertes como el de la muerte y otros no lo aceptan. Muy interesante, Anabel, tus reflexiones y contarle un poquito a nuestros oyentes cómo se da en vos el proceso creador. Para finalizar, ¿podrías leernos 2 textos breves, 2 poemas breves para que los oyentes de Argentina, de Buenos Aires, puedan conocer un poco más acerca de tu poesía? Claro. Este poema es de Todopoderosa. Y dice así: la mujer virtuosa bebe cuando puede, limpia los cristales para que penetre la luna. La mujer virtuosa se desviste, camina sobre carbones rojos, mira sin querer el cielo atormentado de Van Gogh, sostiene su cuerpo suspendido en la última hebra. La mujer virtuosa cultiva rosas en el centro de sus centros. La mujer virtuosa peca y piensa, habla y escribe, siembra para agotar el recurso de la última rosa. Y de mi último poemario, Profanación del Huerto, leeré signos. Es la locura el centro de la cuerda, la clarividencia de lo agudo. Es la lógica perdida en el instante del parto. Es refinado el envoltorio de tanta confusión en el retorno al crepúsculo. Es el ala un pequeño codo descarnado y triste, con un ojo azul y ciego. ¿Por qué unir ojo y lágrima, si el cuerpo es agua pura y sagrada? ¿Cómo es que viene el dolor en una manzana agujereada y dulce? ¿Es así como lo dice, como lo dijo, como lo digo? Todo empezó antes de que lo reseñara en las marcas de mi cuerpo, un rencor casi cárdeno. Se planifica en tiempo de manera inocente, enmudece Babel. Hermosos textos, Anabel, de una gran intimidad, de una gran interioridad. Te agradecemos muchísimo, ha sido un gusto poder charlar con vos sobre arte, sobre poesía, y seguramente en algún otro momento vamos a retomar el diálogo. Que sigas muy bien y hasta muy pronto. Quiero agradecerte, Luis Raúl, también a Nora Patricia y al equipo de producción por invitarme.
Para los que vivimos en países de otras lenguas es un premio este programa. Lo considero de alta calidad y muy variado. Así que en alguna otra oportunidad me encantará estar con ustedes de nuevo. Hasta pronto. Bueno, seguimos acá en Generación Abierta en Radio. Interesante, ¿no? La entrevista a Anabel Aguilar, escritora costarricense, radicada en Toronto, muy profundos sus conceptos. Y tengo acá a mi lado a un amigo, a Paco Pepe Díaz Alejos, que ha venido de España para sumarse a la presentación de nuestra revista el viernes pasado en el Café Literario Antonio Oliverti. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien, contento de volver a estar con ustedes, contento de haber llegado a la presentación. Llegaste bien, por suerte. Llegué bien, por suerte, a la presentación de la revista, y me pareció muy interesante la entrevista que acaban de mantener ustedes, porque comparto en mi vida personal la experiencia de haber nacido en un país que no era el de mis padres, porque nací en Francia, donde viví 13 meses, después vine a Argentina y viví 32 años, y después me fui con 33 años a Europa, a España, de donde eran mis padres y a donde yo podía ir por ser hijo de españoles y regir en España el derecho de sangre y no el de suelo, como acá en Argentina, donde teóricamente yo soy francés y no español. Y entonces, bueno, he mantenido esa plurinacionalidad. Claro. Y eso ayuda mucho a ver las cosas de otra manera, ver de allí y de acá, más lejos, más cerca. Si no, el árbol no te deja ver el bosque. Cuando te vas un poquito, y ustedes que conocen muy bien el tema de la psicología, una de los principios, creo yo, de la ayuda que puede prestar la psicología, el psicoanálisis, la psicoterapia, es que te permite lo que te está angustiando o te está preocupando dentro de vos, sacarlo, proyectarlo fuera, verlo afuera. Y entonces cuando lo ves afuera, después lo ves de otra manera. Uh-huh. Entonces eso se traslada a todo. Sí, así es. Y se bueno, traslada a la obra creativa, claro, de una persona, porque ella, cuando vivió en Costa Rica, uh-huh, y escribía su diario, y entonces el diario lo leyó, y entonces ella lo destruye pues un poco, pero después se va de Costa Rica a Venezuela, y entonces ya es otra visión, claro, de su tierra natal, uh-huh, de lo que a lo mejor le angustiaba. No es necesario a veces cambiar de país, simplemente con cambiar de provincia o de ciudad. En América es más grande las distancias a recorrer. En Europa a lo mejor cambiando 300, 500 kilómetros cambia totalmente todo. Entonces esos nacionalismos a ultranza, uh-huh, que a veces uno oye que se desarrollan, sí, porque una cosa es que uno quiera absorber y vivir de sus propias raíces, y otra cosa es que uno se mire al espejo, se mire el ombligo y diga: no hay más ombligo más lindo que el mío propio. Claro, si no estás viendo otro, no hay otro, uh-huh, ombligo, no se trata de mirarse. No está la posibilidad de comparación, digamos. Hay que comparar, y entonces eso se traduce, creo, en la obra creadora de los escritores. Yo estaba escuchándola a ella y instintivamente pensaba en Álvaro Mutis, su experiencia de vida, como este hombre primero creció en Venezuela, pero no en Colombia,
en la tierra templada, pero como su padre era diplomático, tenía que ir a Europa, estudió, se fue a Europa a vivir. Y ahí se formó de alguna manera, pasó su adolescencia, volvió a Colombia, ya con una visión diferente, y luego, por razones personales, tuvo que salir de Colombia para radicarse en México. Entonces, y además trabajar cerca de Estados Unidos, y entonces la visión que tenía del mundo era una visión muy plural y muy grande, claro. Y lo tradujo y lo trasladó a toda su obra como esta persona, ¿no? Como esta mujer, como Anabel, como ¿no? Anabel, que sí, detalla muy bien su forma de pensar, muy bien ¿cierto? La detalla y su evolución con el tiempo, ¿no? Así que me ha encantado la entrevista, ¿no? Bueno, esas cosas. Vamos a ir a otro tema musical. Nos está acompañando esta tarde-noche el grupo Barahundas. El tema anterior se llama Ella Descansa, y ahora vamos a escuchar el tema Melodía con Espinas. Adelante, Aníbal. Tanta gente que no tiene a dónde ir, no me digas que no tiene solución. Tantos chicos que no pueden estudiar, no me digas que no tiene solución. Yo lo intento, tú lo intentas, y nos dicen que no tiene solución. No es tan fácil, yo no acepto que me digas que no tiene solución. Todavía queda mucho que aprender. No
por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos damos cuenta de que hay otras personas a las que tenemos que respetar. Ya sea en auto, moto o bicicleta, miremos antes de cruzar una esquina y démosle el paso a los peatones. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos en la Escuela Técnica 29, Reconquista de Buenos Aires, en pleno barrio de Boedo, en el departamento de orientación de la escuela, donde trabajan el licenciado Jorge Fernández, psicólogo, y el profesor Daniel Rey, asesor pedagógico. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por esta entrevista. Estamos muy contentos de tenerte acá en la escuela. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito la importancia de un buen clima institucional para poder desarrollar los proyectos de la escuela? Sabemos que la Escuela Técnica 29 hace ya unos cuantos años se ha caracterizado por abrir puentes con la comunidad barrial, ¿no es cierto? Y todo eso ha redundado justamente en poder lograr una buena integración con las diferentes instituciones de la zona, ¿no es cierto? Sí, evidentemente, es así como vos decís. En la escuela logramos tener un muy buen clima institucional, que no es esto de todas las instituciones educativas. Exacto. Pero exactamente en esta escuela la convivencia empezó desde los docentes hacia los alumnos. O sea, se puede decir que logramos un buen clima entre los profesores de teoría, los profesores de taller, una buena convivencia y en el entorno barrial también, haciendo actividades en diversos lugares del barrio. Esto, como es, vemos que queda reflejado en los alumnos, en tanto, por ejemplo, festejo del Día de la Primavera, festejo del Día del Estudiante, ¿no? Las preceptoras, todo se van sumando como espontáneamente y esto realmente vemos el fruto día a día. Este año prácticamente no tuvimos problemas de convivencia, prácticamente creo que se hizo 1 o 2 consejos solamente de convivencia por algunos casos muy puntuales. Perfecto. También un proyecto de cine, ¿no es cierto?, que se comenzó a implementar. Bueno, sí, evidentemente en esto está Daniel, sabe un poco más que yo, le voy a dar la palabra a él, que se pasaron varias películas, cine debate. Adelante, Daniel. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenido nuevamente. Sí, nosotros trabajamos con la comunidad barrial, pensamos que la convivencia, para favorecerla, además de las acciones internas, tenemos que tener un vínculo con la sociedad, y en este sentido este año hemos trabajado algunos proyectos solidarios y al mismo tiempo académicos. Por ejemplo, trabajamos el tema de escuelas verdes y realizamos algunas actividades como plantamos árboles en la cuadra con la comuna. Hicimos alguna actividad de cine debate, ¿sí?, con el grupo de Boedo, un grupo de intelectuales con los cuales, hicimos actividades de cine debate. Trabajamos con el grupo de la tercera edad del Hospital Ramos Mejía. Contanos de la experiencia con el grupo de la tercera edad. Bueno, es un proyecto que venimos desarrollando en los últimos 3 años y es gratificante porque vincularse con personas que han vivido en otro momento histórico y realmente al momento de plantear un espacio intergeneracional, vemos que los jóvenes van conociendo actividades que hacían los adultos y que hoy, se sorprenden porque realmente dicen cómo, no había teléfono celular, no había internet, y también los adultos se ven sorprendidos con las actividades que desarrollan los jóvenes. Sí, fue una experiencia muy interesante que ustedes me han contado, que ha permitido justamente poder nuclear, ¿no es cierto?, a los chicos, parte de los chicos de la escuela, con este grupo de
de la tercera edad que viene desarrollando también una tarea importante en el Hospital Ramos Mejía, ¿no es cierto? Así es un grupo que trabaja en acciones solidarias. Trabajamos este año, hicimos talleres de reciclado, de residuos. Acá, por ejemplo, tenemos parte de lo que se hizo en el taller con el Comité Ambiental, que es un grupo formado por estudiantes que, bueno, van abordando distintas situaciones ambientales. Y esto, insisto, con esta idea de la convivencia, una convivencia sana, una convivencia que lo que genera es vínculos intergeneracionales. Y en definitiva, como lo decía Jorge, esto nos lleva a un buen clima institucional. Buenísimo, bueno, felicitaciones y que sigan todos estos proyectos que son tan importantes para la institución. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Bueno, realmente interesante haber escuchado a Daniel Rey y a Jorge Fernández, que son los profesionales de la Escuela Técnica 29, en pleno barrio de Boedo 760, la Escuela Reconquista de Buenos Aires. En breves minutos pudieron detallar muy bien algunas de las actividades, de los proyectos institucionales que son tan importantes para cualquier escuela y que ayudan tanto justamente, entre otras cosas, aparte de lo pedagógico, ayudan a un buen clima institucional. Y aparte también sirve para que muchos oyentes que nos están escuchando, bueno, puedan ver, digamos, todas las actividades que los docentes realizan en una escuela. Hoy en día con mayores implicancias que en otras épocas, porque nuestra sociedad se ha complejizado y, como hemos dicho muchas veces en nuestro programa, han aparecido dificultades de diversa índole y la escuela como institución las ha recogido y de alguna forma trata de dar respuesta también, lo cual hace que la tarea del docente realmente se sobrecargue, porque ya, digamos, trasciende el tema de enseñar y poder transmitir conocimientos. O sea, hay una tarea asistencial también que el docente realiza. Por eso nos parece ayer que fue una marcha multitudinaria, justamente en reclamo por las paritarias nacionales, pensar todo esto, ¿no? Porque tal vez el tema docente es un tema, no sé cómo lo ves vos, Paco, que trasciende un momento histórico. Yo creo que hace muchos años ya que ocurre esto, digamos, y es como que todavía no se ha podido ver realmente por dónde hay que dar la respuesta, ¿no? Yo particularmente pienso que esto tiene que partir de un presupuesto realmente, ¿no? Y no tanto decir, bueno, se le da tanto, se le da menos, se le da más, como ha ocurrido, digamos, desde hace muchos años. Sí, lo que pasa es que yo tengo en mi memoria el caso de mi abuelo paterno, español, maestro, y bueno, era un dicho, algo usual decir en aquella España de hace 80 años, pasa más hambre que un maestro de escuelas, porque el maestro era alguien que trabajaba, y yo en mi vida profesional, que después estudié, decía, yo no ejercí la carrera de maestro porque estudié carrera de ingeniería, pero antes de ejercer ingeniería dentro de una empresa, aunque fuera empresa nacional, trabajé como docente dentro de la facultad, y las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida profesional me las han dado los alumnos. Primero porque cuando uno enseña es cuando uno aprende, y después porque cuando los alumnos al cabo de muchos años te reencuentran y se muestran agradecidos con el recuerdo de lo que vivieron, es muy gratificante. Pero no obstante, y ahora extiendo el conflicto no solo al presente en este país, sino en general en España. Cuando yo fui a vivir a España con 33 años y
pretendí continuar ejerciendo la docencia dentro de la universidad, y entonces me encontré con que sí, muy bien, y lo podía hacer, pero como profesor no numerario, porque no había ganado las oposiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que a los 33 no sabía qué trabajos iba a tener a los 34, y a los 35, y a los 36. Y entonces opté por cambiar el rumbo y ponerme a trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque es muy gratificante ser docente y enseñar, pero no es nada gratificante tener que trabajar con muchos más alumnos de los que uno puede atender, y más horas, con muchas más horas, con grupos de alumnos que a lo mejor están motivados por cosas que no tienen nada que ver con lo que van a aprender ahí. ¿Por qué? Bueno, porque tienen toda una serie de llamadas del mundo, con sus tablets, con sus PlayStation, con lo que les interese. Entonces llegan y dicen al profesor: por favor, pónganos un vídeo para que nos... Pero el profesor no está para eso, está para enseñar. Y claro, perdón que me extiendo yo mucho, porque estamos en la parte final. No es un tema que da para seguir charlando, pero es un tema que da para seguir charlando, porque vos tocás el tema justamente de que a veces se confunde el tema vocacional. El vocacional es maravilloso, pero una cosa tiene que ver con la salud, ¿no es cierto? Pero lo mismo pasa con la medicina. Claro, por eso. El tema vocacional, claro, quieren ser médicos, pero si no tienen una organización detrás que permita ejercer la medicina, y cuando entra un enfermo tiene que ir con la sábana, la frazada, el alcohol y el algodón, y rogar que tengan lo que necesita su salud. Eso no es así, no debe ser así, y no es privativo, desgraciadamente, de Argentina. Lo seguiremos charlando. ¿Sabés que nos manda un saludo? No. Nuestra compañera de tarea, Nora Nardo, que hoy no ha podido estar presente, así que le ha gustado mucho la entrevista a Anabel. Así que bueno, Paco, nos vemos a lo largo de este mes. Voy a venir por acá y vendremos a charlar un ratito con ustedes, y cuando regrese a España trataremos de hacer alguna entrevista vía WhatsApp con alguien de por allá. Seguiremos charlando. Muy bien. Que siga muy bien, Luis, Paco. muchas gracias, Luis. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado el programa, que hayan podido disfrutar de estas entrevistas. Por un lado la literatura, por el otro lado las instituciones escolares, el trabajo que realizan, que tiene que ver un poco con nuestra propuesta de Generación Abierta en radio. Nos vamos, le agradecemos a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos reencontramos el martes próximo, ya seguramente con nuestra compañera Nora Nardo, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina